También lo que me pasa es que yo vi mucha gente despegar. Vi mucha gente de Claro. 0 y Sí. a 100. Y no está tan bueno. Sí. Son velocidades difíciles y estar en 100 tampoco está tan bueno. Está bueno estar tranqui y estar creando sin la presión de que todo tenga Sí, la vorágine, la fiebre. Sí. Total. Entonces disfrutando eso realmente lo estamos disfrutando y haciendo cosas que nos gustan, no queriendo pegarla. Total. Porque por ahí la pegás, por ahí no la pegás, qué sé yo. Y si estás haciendo algo por pegarla que no te gusta y no la pegás, es un vacío garrón. enorme. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. Orco, más conocido como Orco Videos, es realizador audiovisual y oriundo de Mar del Plata. Creció en una familia con influencias artísticas por parte de sus padres y hermanos. Su infancia y adolescencia tuvieron mucha calle, mucho skate y mucho contacto con la naturaleza ladeada de frondoso mar. Entró en contacto con la cámara de pibe y entendió que ahí podía haber algo para él. Mandado e intrépido, fue cabeceando las oportunidades y primeros laburos que se le fueron dando para hacerse de abajo, reconociendo ser muy novato o no del palo y siempre llevando al frente su forma no convencional de hacer videos. Nos cuenta cómo llegó a la cresta de hacer videoclips para Paulo Londra, Dante y Paco y Catriel y cómo también fue maniobrando todo lo que vino aparejado de esa ola gigante, las decisiones que tomó sobre a qué subirse y a qué no y ciertos volantazos que dio para rompear su hoy. Así dándole honor al nombre del programa, con ustedes, el circuito inusual de Orco Videos. Orco, gracias por venir, un placer tenerte acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta que solemos hacer, que es ¿de dónde venís? Bueno, vengo de Mar del Plata, primero y principal. De una familia clase media. Madre un poco hippie, en su momento artesana, después empleada municipal. Uh-huh. Mi viejo casinero, empleado de casino en Mar del Plata, Mirá. Clásico. Mi abuelo también, entonces un poco de parte de padre de familia de casineros. Abuelo casinero, mi viejo casinero, mi hermano casinero y rompió el legado ahí, por suerte, y nosotros zafamos. En su momento era como un buen laburo para Mar del Plata, ser casinero. Claro. Ahora ya no tanto, pero bueno. De parte de mi vieja, familia catamarqueña, lo que me marcó bastante. Viví en Catamarca un tiempo, Mirá. Con mis abuelos y con mis viejos también. Entonces creo que eso, como que soy un poquito de mar y un poquito de montaña también. Sí. En un pueblito vivíamos. Y ¿qué más? Tengo 2 hermanos, soy el menor. Uh-huh. ¿Hasta qué edad viviste en Mar del Plata? Hasta los 20 más o menos. ¿Y qué es lo más lindo, lo más importante que te dio? Creo que algo de poder que a diferencia con la otra ciudad donde viví mucho, que es esta, Buenos Aires, uh-huh. Poder criarme en la calle y que todo ocurría en la calle, uh-huh. Que por ahí acá es más difícil, uh-huh. Al menos en Capital, ¿no? Como que los pibes, no sé, tienen que hacer otra cosa, ¿no? Sí, sí. Yo tuve... callejeada full. Sí, toda la infancia en la calle y después de adolescencia también y moverme uh-huh. para todos lados en bicicleta y tener todos mis amigos por el barrio, Bandita. Por distintos lugares y siempre ir y venir en bici y no depender tanto de otras cosas, de autos, no sé, en Mar del Plata hay poca gente que vive en un edificio, ¿no? Claro. Como que yo no sé, no me subí en ascensor hasta no sé qué año. Claro, sí. Entonces, como que si bien es una ciudad, re ciudad,
tiene eso de una libertad, creo que es, y un poder estar en contacto con la naturaleza, el mar, como una cosa de poder ver más allá, Sí, ¿viste? una apertura. Yo acá las primeras veces que venía me ahogaba, estaba estirando el cuello en cada boca calle a ver si veía el horizonte, ¿viste? Sí, además Mar del Plata tiene eso muy lindo de las subidas, bajadas, también es muy lindo. Sí. Yo vivo en una parte que es el norte, que es todo plano igual, pero bueno, la ciudad es hermosa, el centro, todo. Pero tiene eso de que, bueno, agarro la bici, pum, me voy a la costa y veo más allá de los 50 metros que te permite ver esta ciudad. A menos que no te subas a un edificio, una terraza o algo, no puedes ver más allá de 50 metros. Y eso, ahora me acostumbré, pero en un momento me ahogaba y creo que un poco te encierra, ya te genera una forma de pensar y algo que al estar ahí en Mar del Plata es como un poco más abierto, más tranqui, más no sé qué, pero bueno, como que te da esa opción de, no sé, yo ya un poco por ahí más de grande, que ya estaba pensando mis cosas y reflexionando y qué sé yo, me iba a la costa y por ahí estaba 2 horas, no sé, a mis 15 años, ahí sentado mirando el más allá. Para un lado tenés la ciudad, para el otro tenés el medio de la nada, para adelante tenés el mar, que por ahí acá no está tan fácil esa. Sí, total. El río lo tenemos, pero está medio oculto, es re difícil no te de llegar, como que le estamos dando la espalda al río, allá está todo integrado. Total. Che, ¿y cómo es que entras en contacto con algo de lo expresivo, de lo artístico, si querés? ¿Cómo se fue dando en tu vida? ¿Fue algo que estuvo presente de chico o fue algo más de grande por alguna casualidad de la vida? ¿Cómo te encontraste con eso? No, creo que estuvo siente un poco por haberme criado así, que había mucha influencia de todo y que por ahí, nada, eso te ibas a la casa de alguien y había, nada, con una comunidad y cosas y data de todos lados y principalmente mis padres. Mi mamá, eso, por momentos fue artesana, profesora de plástica. Claro. Mi viejo siempre le gustó tocar la guitarra. Nunca lo hizo, siempre lo tiene ahí, como no, pero canta, toca la guitarra. Y creo que desde ese lado y de mis hermanos más grandes, como la música, siempre tuvieron bandas. Y a la primera escuela que fui, al jardín, era una escuela cooperativa, que armaron un grupo de padres, 50 padres se juntaron y armaron un colegio, una escuela cooperativa que funcionaba en la casa de un artista que es Brusone. Mirá. Reconocido Brusone. Sí. Y yo era uno de los más chicos, como que necesitaban juntar pibes para que les den la habilitación. Entonces, no sé, yo creo que con 3 años, 2 años ya estaba ahí con los que eran un poco más grandes y nos juntaban a todos. Y era como una escuela bastante, no sé, hippie, por decirlo de alguna manera, donde había talleres de arte, de plástica, de cosas. Sí, mamaste full. Claro. Sí. Y creo que desde ahí, después, no sé, siempre me gustó dibujar. Siempre me gustó la música, si bien nunca fui un melómano ni nunca toqué ningún instrumento. Siempre estuve ahí, siempre había como cosas relacionadas. Y después, eso más de chiquito, hasta los 12, 10. Y después un poco más de grande, o sea, entrando en la preadolescencia, adolescencia, empecé a andar en skate. Y ahí entró como todo otro mundo, también muy creativo, que tenía que ver con las revistas. En ese momento, no sé, 96, 98, 99. Era como muy de nicho. Total. El skate.
En Mar del Plata estaba re en auge, ¿o no? 30. Sí. Como que no... Estaba en auge, pero era como muy chiquito. Como éramos un par nomás. No sé, en Mar del Plata deberíamos ser 30, 40 skaters. Wow. Y no había acceso a la data. Como todavía no había internet. Claro. Recién estaba apareciendo. La data que teníamos era de revistas y videos, VHS. Claro, full handicam ahí. Claro. Y como eso, viste, mucha... apreciando esa data que llegaba, viste que por ahí alguno viajaba o alguien traía y era un VHS que se regrababa o que alguien lo tenía y iba dando vueltas. Y en el skate siempre hubo como mucho desarrollo creativo, mucho desarrollo artístico, porque eso de ser de nicho y de que los mismos que andaban en skate eran los que filmaban los videos. Sí. Si para filmar skate tenés que andar en skate. Total. Para sacar fotos de skate tenés que andar en skate porque tienen como muchos shades específicos. Sí. Entonces como que se va creando ahí una subcultura que se retroalimenta. Y bueno, eso estaba plasmado en los videos que nos llegaban, en las fotos, en las revistas, en los artes de las tablas, de las remeras, la ropa, todo. Claro. Entonces ahí como que ya empecé más a direccionarme hacia un lugar. Claro. Por ahí lo previo fue, bueno, hacer que la creatividad esté ahí, pero allá en mi preadolescencia, en mi adolescencia, empecé a ir hacia un lugar muy marcado por el skate. ¿Y cómo fue que te animás a agarrar una cámara? O sea, ¿cuándo y qué lo hacían? Supongo para joder con amigos, para así como algo hobby o ¿cómo se te dio? Empecé primero a sacar fotos de skate con una cámara que me prestaron. Como que empezaban a aparecer las cámaras digitales y ahí empecé a sacar fotos de skate primero. Y después tenía unos amigos, los hermanos Mercado, que filmaban ahí en Mar del Plata, y eran como la primera vez que vi gente que iba con una cámara, filmaba, editaba, hacía un video y lo mirábamos y estaba buenísimo. Claro. Entonces ahí ya empecé como a animar, bueno, es una posibilidad. Claro. Y bueno, empecé a sacar fotos, me gustó sacar fotos, y después tenía un primo que laburaba con video y medio hacía sociales. Ajá. Y mi primo Agustín, y él tenía una cámara y en un momento me la vendió, me la dio y se la fui pagando. Claro. Y nada, ahí empecé como a filmar mis cositas. Un poquito de skate y ya enseguida empecé a hacer otras cosas, como más hinchar las bolas con amigos. Claro. ¿Y en qué momento, o sea, después te venís acá a Buenos Aires como decisión de qué, de estudios, de trabajo? ¿Cómo se da eso? Después, bueno, estuve ahí como un par de años. Yo mientras estaba en la escuela, en la secundaria, andaba un poco en skate, sacaba fotos, andaba en bici también, tipo mountain. Y ahí como, no sé, más 2001, yo ya últimos años del secundario, empecé más como explosión de la cumbia villera y ahí me empecé a escuchar cumbia y a meterme más en otros mundos. Claro. Y también empecé un poco a descarrilar. Mi idea de la vida hasta ese momento era que iba a ser skater, pro, y que iba a vivir de eso. Como más deportista. Sí. O sea, si bien no son deportistas como muy formales. Claro, sí, en ese momento no estaba para nada considerado un deporte. Claro. Pero bueno, sí, yo pensaba que, bueno, voy a ser skater. Claro. Y ahí ya a los 17, 18 me di cuenta que no iba a vivir del skate, que no iba a ser skater. Y empecé como un poco a desenamorarme de ese mundo y empecé a meterme, a andar más en la calle, más jede, ahí como droga y calle.
¿Eso en Mar del Plata? Eso en Mar del Plata. Es pesuta Mar del Plata, ¿no? En ese Y sentido. tiene como una cosa de ciudad portuaria, Claro. de nada, que pasa de todo, entra y sale mucho. Claro, total. Y tiene una cosa medio lúgubre de ciudad gigante que recibe a 2 millones de personas en un mes, pero después está vacía. Total, sí. Entonces, que eso la hace medio tenebrosa por momentos. Sí. Entonces tiene una cosa ahí, una carga medio pesada. Total. Durante todo el invierno es eterno. Exacto, el invierno es medio que todo lo que no es de marzo en adelante. Digamos, todo lo que no es enero es invierno. 100%. Y está vacía y están los locales cerrados. Sí, es medio depre. Y es gigante la ciudad. Entonces, no sé, me pasa siempre que ahora todavía que voy y por ahí, no sé, salgo o algo social, qué sé yo, en el centro y cuando voy volviendo es como que va cambiando la ciudad. Yo vivo como a 10 kilómetros del centro y ya los últimos 4 kilómetros no me cruzo ni un perro. Claro, para nada. Ferretería cerrada, ¿viste? Claro, esa cosa que es como... Sí. que presta para la macana, digamos. Sí, presta para la macana, para... encerrarte mucho en vos mismo y es aburrida, ¿viste? Como en un punto. Claro. Entonces hay que buscar algo para hacer. Y ahí descarrilaste y ¿en qué momento dijiste, bueno, voy volviendo? No, y ahí estuve un par de años, todavía sigo tratando de volver. Ok. No, estuve un par de años ahí medio... desconectado y en otra que también me sirvió un montón y hice cosas que no sé, estuvo bueno, pero en un momento dije, bueno, si sigo así me voy a dar un palo, claro. Me voy a mandar una cagada de verdad, y quise medio cortar, pero medio todo mi entorno era ese, entonces ahí dije, bueno, me voy, y me fui a La Plata, que tenía un hermano mayor ahí. Y ahí me fui, traté de estudiar cine, pero no estudié. ¿Te parecía como que no era para vos la cuestión académica o que no era el cine? No, que no era para mí la cuestión académica. Ok. Nunca, ni en la secundaria. Como... Sí. No, es que si me decías que eras abanderado no te creía. No. Nunca, igual fui una vez abanderado, pero yo terminé la escuela sin tener una carpeta. Claro. Como no me llevé ninguna materia nunca, porque más o menos en el aula prestaba atención, claro, y participaba, pero después nunca hice la tarea, nunca nada. No sé, yo no sé nada. No sé, ni de matemática, ¿no? Yo de nada, ortografía, ¿no? Yo prácticamente no sé escribir. Claro. Y me da vergüenza cuando tengo que escribir. Tengo la misma letra que tenía a los 11 años. Claro. Y no sé nada de lo que se aprende en la escuela. Sí. Y cine entonces... Entonces bueno, el cine en La Plata no cine era... en La Plata no... Pero bueno, estuve ahí medio relacionándome con algunas personas y qué sé yo, y vi que me gustaba el mundillo y pero no la academia. Y ahí medio de carambola conocí a un loco que estaba por abrir una facultad, un instituto de cine acá, algo. Y medio ahí como en una charla random de tú, dale una beca a Orco, que no sé qué, sí, me terminó dando una beca porque tuvo que decir que sí ahí en el momento, y bueno, así terminé en Buenos Aires. Y fui 3 meses al instituto de esta persona y no fui más, pero bueno, ya estaba acá. Claro. Y ahí, bueno, me empezó a gustar la ciudad, vi que estaba bueno, que las veces que había venido un poco de miedo, ¿no? ¿Viste? Claro. Esto, me sentía medio encerrado, me faltaba el horizonte, qué sé yo. Y ahí empecé a ver que, bueno, había otras cosas que estaban buenas de la ciudad. Y empecé primer año laburando de cualquier cosa acá. Y empecé a conocer gente medio del mundo del graffiti. Ok. Que en Mar del Plata no había conocido, no me había metido en ese mundo. Y acá también, medio de carambola en la calle, conocí unos grafiteros y empecé a juntarme con ellos, qué sé yo.
Y esto fue más el segundo año que estuve acá. Y ahí, y yo siempre con la idea de filmar y de sacar fotos, qué sé yo, pero no era algo que hiciera. Pero tenía mis videitos ahí que había hecho, un par de videitos de skate y un par de cositas muy chiquitas piolas, que estaban bien. Para mí ya había algo ahí. Y re amateur, obviamente, pero ahí conocí a un loco un poco más grande, pero que estaba metido en el mundo del graffiti. No pintaba nada, pero era como un loco que debería tener en ese momento 30 y pico de años. Nosotros teníamos 20 y pico, claro. Él era como 10, 12 años más grande que nosotros y tenía una productora. Y ahí un día le digo, o me dice, ¿querés, vos filmás? No sé qué, ¿no? Y fui un día y medio, bueno, te contrato, venía a laburar. Yo no sabía ni qué iba a hacer. Y medio el primer laburo que hice fue un documental para MTV de Virus, de la banda. Un Behind the Music, que es como un formato de MTV clásico, Behind the Music Virus. Y medio que el loco de limado que era me tiró a producirlo. Re loco. A dirigir, no a dirigirlo porque lo dirigía él, pero a hacerlo. Entonces yo ahí me curtí, ¿viste? Y aprendí a usar las cámaras. Y vos en ese momento dijiste, o sea, fuiste consciente de, tipo, la oportunidad que me está dando este pibe es un divague, la voy a aprovechar, la voy a cuidar. Sí, totalmente. Ahí ponele, en ese momento fue como... Yo estaba cobrando una plata que no me alcanzaba ni para pagar el alquiler y todo, pero dije, igual esto vale la pena porque... todo lo que vi ahí de lejos en la universidad que decía, qué paja meterme acá, durante cuánto tiempo, y no sé, que no voy a tocar una cámara hasta cuándo, y viste como un montón de cosas que pasaban en esa época en lo académico. Acá lo veía, bueno, de una. No sé, no aprendí nada, pero ya estoy usando cámaras y acá estoy, si le pongo un poco de concentración, voy a aprender un montón. Y ponerle, en ese momento dejé de fumar porro. Mira. Eso fue un día, dije, porque me pasaban muchas cosas en esos primeros pasos que eran entrevistas, mucho que hacía, que me olvidaba cosas. Claro. Porque todo dependía de mí. Y yo era sonidista, camarógrafo, iluminador, director de arte, todo. Te tenía en cualquiera. Entonces, por ahí, viste, era como, bueno, listo, así tengo todo, así eran 1000 cositas que podían hacer que falle el día entero. Entonces, por ahí iba así, bueno, tengo todo, el cosito, no, el cablecito del... Y decía, y tenía, viste, cagaba una entrevista o lo que sea, tenía que volver, la batería de... Ahí dijiste chau porro. Sí, y un día haciendo una entrevista al difunto Peña. ¿Fernando Peña? Fernando Peña. Uf, amor de mis amores. Sí, capo. Voy ahí, pongo la cámara, todo. Básicamente era yo y un periodista que le hacía las entrevistas a la... pongo la cámara, todo, bueno, no me olvidé nada esta vez, bien, vamos, rec, y miro y el cassette no estaba usadísimo, con cosas que no había bajado y tenía 10 minutos de cosas y era una entrevista de 40 minutos. Digo, no, la concha de la lora, ¿qué hago tú? Y empecé a hacer unos malabares ahí, volver para atrás. Era cassette en ese momento. Claro, sí, no podés grabar encima atrás, sin perder. Volver para atrás, mirar y digo, bueno, ya fue, sacrifico esto, y grabo. Y se dio cuenta Fernando que yo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? No, pero que sos pelotudo, ¿por qué no me decís? Que tú me estás haciendo hablar al pedo, no sé qué. Y ahí dije, no me voy a pasar más esto. Claro, no. Y ahí fue como que me planté contra mi cerebro y dije, bueno, te tenés que poner pillo. Sí. ¿No? Y ahí dejé de fumar porro y medio que nunca más volví a fumar porro. Mirá. Porque hasta ese momento era como fumar porro todos los días, todo el día, todo. Sí. No podía estar un par de horas sin fumar porro. Claro. Puedo decir tantas veces porro. Re. Sí, ubico perfecto ese momento de que es un consumo ya alto en la diaria que
Que bueno, esto llega el momento donde ves cómo te está impidiendo esto, concentración, memoria, retener datos, foco. Claro, era como, bueno, tengo que aprender un montón de cosas que no sé. Claro, y encima estoy boludeando acá con el porro, sí. Claro. Entonces, bueno, ahí, nada, estuve un año laburando ahí y las cosas que hacía salían en MTV. Entonces dije, ya está. O sea, salame. Ahí le perdí un poco el miedo a todo y dije, bueno, no necesito mucho más que una cámara y una compu para hacer lo que quiera. Uh-huh. Y desde ese momento hasta esta parte, ¿qué otros, si tuvieses que decir 2 o 3 momentos así como, o trabajos, proyectos bastante claves que te dieron dar como un saltito de tipo, bueno, esto ya es otra cosa, o empezás a vivir de eso, o empezás a ser reconocido, o te empezó a llamar, te llamó algún artista que vos decías, no puedo creer que me llame tal para hacer un laburo para él? Yo creo que, bueno, a partir de ese momento empecé a laburar como camarógrafo. Uh-huh. Y me empezó a ir bien, como que me salía bien, y es como mi oficio. Bien. Y laburé muchos años como camarógrafo hasta que empecé a hacer videoclips. Bien. Siempre hacía mis videitos ahí, qué sé yo, pero más que nada era camarógrafo para de deporte. Claro, sí, un canal o un programa. O algún canal. Freelance, pero bueno, tenía mucho laburo. Y ahí empecé a hacer, y también hacía mis videitos por ahí para un evento. Y ahí uno de los primeros trabajos que hice que dije, bueno, me sale bien, fue un video para Los Pibitos, que se llamaba Sintonía, el tema y el video, y que estuvo bueno, quedó bueno, claro. Y ahí dije... ¿Te gustó lo que viste? Y ese fue el segundo video que hice. Y dije, bueno, esto hay me algo sale. Acá, sí. Y ahí fue que también me puse Orco Videos. Okay. Como que dije, bueno, esto lo tengo que firmar de alguna manera. Bien. Y entonces medio que ahí dije, bueno, hasta ese momento había ensayado otros nombres de tipo de productoras y de cosas. Y ahí dije, bueno, nada, me voy a llamar Orco Videos. Buenísimo. Con ese videoclip. Y después, nada, un poco seguí haciendo videos. Ahí siempre... ya el boca en boca empezó a funcionar. Sí, ahí como que ese video estuvo bueno. Bien. Como que tuvo ahí su repercusión. Sí. Y era un video re simple, chiquito, como que lo hice con nada. Yo con una cámara y mis amigos actuando. Y funcionó. Entonces como que... Nada, ahí ya me di cuenta que algo había y que me gustaba, que también me gustaba hacer videos para música, videoclips, algo de la rítmica y de... Sí. Y creo que tiene que ver un poco con el mundo de los videos de skate, que en un punto son como videoclips, porque son muchas tomas, duran poquito, duran 4, cada parte de un video de skate dura 4 o 5 minutos, 3. Casi siempre tiene una canción y medio que el video tiene la forma de la canción, sigue esos parámetros y la rítmica, y entonces viene un poco de ahí. Y nada, me di cuenta que también me gustaba editar y que era bueno. Y ahí, bueno, seguí como medio de a poquito haciendo videos para mis amigos, para ir alguno un poco más grande, otro más chico, qué sé yo, siempre durante un par de años, no sé cuánto, 5, 6, 7, y siempre laburando de camarógrafo. Bien. Y laburando solo. Y por ahí otro hito, así que medio fue un paso, fue hacer Ouke para Paquito y Catriel, y que ahí estaba como un poco ya hinchado las bolas de laburar así, como estaba laburando hasta el momento, solo, y empecé a proponerme, bueno, en el medio de todo eso hice una película que también la hice de esa manera, como con un par de amigos, pero nadie que supiera realmente todo muy experimental, mandado. Todo a pulmón. Así.
Pim pum pam. Pero bueno, era una película. O sea, Claro. con ¿Qué se actores llamó? que se llamó Me Quedo Contigo. Ok. Que la estrenamos en el Festival de Cine de Mar del Plata. Buenísimo. Y bueno, tiene forma de película, Sí, más muy compleja. Fue muy complejo todo el rodaje y todo. Tuve 3 años, supongo, desde que empecé a hacerla hasta que la estrené en el festival. Y ahí un poco me hinché las bolas de laburar solo, teniendo como que vi que había un techo ahí. Sí, Bueno, claro. ya está, ya hice Sí, 15 ya está. videos, no sé, 20 videos. Medio me estoy empezando a repetir. Hasta acá me da. Sí. No puedo hacer mucho más. Claro. Y a su vez viendo lo que hacían otra gente, otros directores, con equipo, que tampoco llegaba a darme cuenta que era eso, ¿viste? Pero bueno, ¿por qué los videos de ellos se ven así? Claro, Esto? sí. Bueno, y ahí dije, bueno, voy a trabajar con un director de fotografía, ¿viste? Voy a tratar de hacer algo con alguien. Y justo me llama Paquito y Catriel, que estaban también arrancando los pibes. Sí. Yo ya les había hecho un video. El día que los conocí en Mendoza, les filmé un video así ¿Era un nomás. festi o qué? Sí, en una fiesta. Nos conocimos en una fiesta. Y los pibes estaban tocando en una fiestita en el Club del Sodiado. Y a mí me habían invitado a la fiesta también. Y estaban arrancando. Es el primer tema, el primer video que tienen juntos, que se llama A mí no, y lo filmabas una toma sola, y los pibes caminando, nada más. Claro. Y bueno, me llaman para hacer otro video y justo yo estaba en ese proceso de armar algo un poquito más grande y digo, bueno, dale, hagamos un video así, asá. Y ahí hago Ouke. Y Ouke la pega. Claro. Y ahí, ¿cómo es? ¿Te acordás del momento, la sensación de decir, wow, esto está pasando? O sea, esto ya, este salto de nivel que venía pensando se está dando efectivamente porque, no sé, ¿qué veías? ¿Qué notabas? O sea, además de reproducciones en YouTube, supongo, ¿no? Sí. Lo primero fue reproducciones en YouTube, que al otro día ya me di cuenta. Sí. Yo justo había ido a ver a mi abuela que estaba enferma en Mar del Plata y estuvo bueno porque al poquito tiempo mi abuela se murió y fui a ver a mi abuela terminando de editar el video, tipo en la casa de mi abuela, terminando de editar el video y le muestro el video, que en el video aparece la mote. Entonces le muestro el video a mi abuela y le explico lo que yo hacía a mi abuela, que ni entendía a mi abuela. Sí. Y la mote, el de las novelas, ¿entendés? Como que ahí terminó mi abuela a entender, mirá. Y lo subimos, ahí lo terminé. Los videos casi siempre suben los jueves a las 8 de la noche. Lo terminé ahí, pum, lo puse a subir, me acuerdo en el momento. O en realidad se los mandé, pero ahí a último momento todo como... Y salió, y a mí yo ya lo veía y decía, che, más allá de lo que pasara con el video, el video está buenísimo. Claro. Mirá, wow, cómo se ve, que todo. Sí. Y lo sacamos y al otro día... al otro día ya, viste, había tenido 50.000 reproducciones, que para ese momento era una banda, para los pibes. Y es como, bueno, viste, y la gente me escribía. Claro. La gente compartía. ¿Ese fue el punto de quiebre? Sí. Y sí, ahí ya como al otro día me llamaron de una productora, al lunes me llamaron de otra y el martes me llamaron de otra. Olvídate, ya está. Y ahí empezaron a llamar artistas que hasta ese momento no me llamaban, con presupuesto. Sí. Ouke no salió nada, fue un video hecho para mis amigos. Sí. Y ahí me empezaron a llamar de todas las productoras que nunca me habían dado bola. Claro. Me empezaron a escribir, productoras de publicidad, de las más grandes, me empezaron a llamar. Y ahí empecé a ir a todo ese mundo de la publicidad. ¿Y te metiste en Publi? No. No. No me metí, no me gusta. Pero todas las productoras empezaban a ver que en los videoclips pasaba algo y que se venía algo.
porque estaba como... Todo esto fue 2019, Sí. explosión del trap. Sí, sí. Y ya había como muchos videos, pero todavía no había una identidad, no había nada tan... pero sí las productoras estaban armando como su lado B, más de... Más artístico y no público. Sí, claro, más de videoclips y estaban contratando directores, Claro. que era un poco la escuelita del videoclip y después pasaban a la publicidad. Y bueno, yo desfilé por un par de productoras, hice un video con una, pero no me gustaba el ambiente y también estaba viendo que, yo tengo ganas de armar mi movida, mi productora. Sí, obvio. Y ahí justo yo estaba con una amiga que fue todo como en cuestión de un mes. Wow, intensidad. Que todos me llamaban. Claro. Yo ya, mientras que iba paseando por las productoras, estaba haciendo videoclips para artistas mucho más grandes, tipo Paulo Londra. Claro. En el momento... Al toque, de Paulo, toque. O sea, los 3 días de Ouke Claro. Me llama Dante Spinetta, me llama Paulo Londra, me llaman de las 3, 4 productoras más grandes de publicidad de Argentina. Y sentí una sensación muy parecida a la que sentí cuando me contrató el primer FER 10 años antes o más. Sí, son momentos muy bisagra de tipo, acá te que estás despabilado. Claro, sí, estar contento ahí caminando por la calle. Tipo, y encima una de las productoras que fui a ver era a 3 cuadras de la productora de FER. Mirá. Entonces era como un loop ahí. Sí. Y nada, ahí... Bueno, empiezo a desfilar por las productoras, qué sé yo, y en paralelo a hacer videos más grandes. Claro. O a empezar a producir. Y ahí yo justo estaba juntándome mucho con Ro, una amiga, que me ayudaba a sacarme los pasajes para ir toda la parte de producción Córdoba, detrás de... Sí, pero sin ser producción todavía. Yo no tenía idea de cómo funcionaba. El único video que había hecho un poco más grande era Ouke, que lo había hecho de una manera muy amateur, con toda gente que ya laburaba en la industria, con un director que ya tenía mucha carrera y con directora de arte y todo. Pero yo no tenía... ¿Quién fue el director de Ouke? El director de fotografía de Ouke fue Pablito Bernst, que después hizo muchos otros videoclips. Claro. Laburó bastante conmigo, después, bueno, en paralelo él ya laburaba todo, pero bueno, él laburaba como otro rubro que es DIT, otro cargo que es DIT, que es como... Es del equipo de dirección de fotografía, pero es con una cuestión más técnica. Y ahí siento que hay algo, perdón, no quiero que te olvides de lo que ibas a decir, pero hay algo que a mí me pasa por momentos de la parte del mundo audiovisual que es re técnico y hay 1000 nombres, 1000 códigos y 1000 reglas o cosas que vos que jugabas la jugada callada de tipo voy a ir entendiendo de deducir o preguntabas, ¿qué hacías? Porque está para que alguien te dé una clase, ¿viste? Como y supongo que vos ibas medio haciendo ahí sobre la marcha. ¿Cómo fue eso? Sí, yo iba haciendo sobre la marcha. Pablito Bernst me ayudó mucho porque él sabía, es muy técnico y sabía todo eso. Y sabía que vos no sabías. Y sabía que yo no sabía. Siempre todo el mundo supo que yo no sabía. Bien, eso está bueno también. Sí, yo un poco también jugaba esa carta. Claro, bueno, eso, jugabas la humilde cabeza gacha de tipo, acá explícame. Ni siquiera, como jugaba la de, yo hice todo esto sin saber nada. Vos decís que se hace así, bueno, yo lo hice así. Ok. ¿Entendés? Como... no tan cabeza gacha. No, como... Ahí. Entiendo que así se pueden hacer cosas más grandes y todo, pero bueno, este es mi formato. Claro. Entonces, tuve muchas peleas con muchos y las sigo teniendo, como que para mí hay formas de laburar que yo las hago de otra manera. Claro, sí. Y el único trabajo que hice con una productora fue el de un trabajo que hice con Landia para Dante Spinetta, un video de Dante Spinetta y Neopistea, que fue el segundo video que hice. Como más icónico.
después de Ouke. O sea, hice Ouke. ¿al toque? Y al toque me está llamando Dante y al toque me llaman todas las productoras y ahí termino con una de estas productoras haciendo este video. Y ahí aprendí un montón de cosas porque, bueno, vi cómo se hacían realmente las cosas y todo el equipo. Claro. Y el último video que había hecho era Ouke, que lo habíamos hecho yo con 5 personas, 6. Y el próximo video que estaba haciendo éramos 40 personas. Claro. Y, que ver. Todo mucho más ordenado, todo como... Y ahí, bueno, más que nada aprendí. Claro, sí, escuela full. ¿Y de ahí no paraste? Y ahí no paré. Claro. No. Ahí me asocié con Ro, que era mi amiga ¿Ro cuánto? Rocío Mercado. ¿Que era algo de los hermanos Mercado que te... No, otra. Pero bueno, la prima. Mirá. Le decíamos. Y bueno, me asocié con Ro. Y ahí empezamos a hacer... Bueno, armé una productora. Sí. Y conseguimos un lugar que consiguió ella y empezamos a... Y ahí no pararon de llegar laburos. Y ahí rompí un poco, no voy a firmar, porque las productoras querían que firme exclusividad. Entonces, no voy a firmar exclusividad, todo bien. Voy a armar mi propia movida. Si quieren, llámenme para... Sí. Obviamente nunca me llamaron. Y ahí yo empecé como mi carrera, que yo un poco lo veía como una carrera contra las productoras que me habían llamado y me habían querido. No, más rebelde, o sea, más en la tuya. Sí, en la mía, como... Sí. Y un poco también más haciendo... alternativo. Ro nunca había producido nada. Ella era bailarina y un poco bueno, tenía algo de formación de hacer obras de teatro y obras de baile y de danza, y que ahí estás un poco metido en la producción, pero nunca... Pero bueno, resolvíamos. Y ahí hicimos el primer video que sí hicimos nosotros, que fue de Paulo Londra. Bien. Gigante, un video gigante, de los más grandes del momento. Claro. En Córdoba. 2 videos hicimos seguidos juntos. No siga, por eso vine. Si tuviese que decir un número, ¿cuántos videos hiciste? Cerca de 100. 100. Sí. Wow. Pero ese año, 2019, hice 25. Fue una locura. Claro. Entonces, nada. Todos los días nos llamaba alguien. Claro, nuevo. Tremendo. Lali. Sí. Ahí empezaron, como Dante, Paulo Londra, que hicimos 3 videos. Justo después de eso tuvo el quilombo legal y medio se separó y se puso en stand-by, qué sé yo. Pero bueno, Lali, Neo, Louta, bueno, ni me acuerdo. Sí. Pero todos los... Toda una seguidilla en un año. O sea, hubo un año que fue tipo, bueno, 2019 una fiebre. fue, sí. 2019 fue ese año dorado. Sí. ¿Y qué te enseñó? Que si tuviese que decir, tipo, una lección, terminé ese año y o sea, supongo que después igual pasó el 2020 y seguiste laburando, no fue que... Pero... No seguí laburando porque hubo una pandemia mundial que claro, el 2020. nos cortó al medio. Bueno, por suerte habías laburado un montón. Sí, habíamos laburado un montón, no ganamos plata mucho, la verdad, porque estábamos como locos ahí aprendiendo. Claro, y un poco lo que hicimos fue, bueno, este año laburemos con todo, agarremos todos los videos, mostremos lo que aprendamos. Sí. Más que nada aprendí cómo se labura. Claro. Aprendí que era un plan de rodaje. Total. Qué locura. Un asistente de dirección, yo no sabía nada. Y me armé un nombre ahí, como un capital simbólico más que nada. Total. Y para 2020, pimba. 2020, bueno, 2019 lo cerramos estrenamos videos hasta el último día. Tremendo. El último día estrenamos un video de Carne Palta. Y ahí, bueno, nos tomamos unas vacacioncitas y arrancamos con todo. Ya teníamos algunos ahí que iban a salir. Que iban a salir y algunos por filmar, qué sé yo. Y bueno, pandemia. Los últimos que filmamos fueron uno de Duki. Y nada, pandemia, bueno, todos a sus casas. Paramos ahí, obviamente.
filmamos algunas cosas escapados. Y filmé algo ahí con Nati Peluso por teléfono. Tremendo. Ella en Madrid y yo acá dirigiéndola por videollamada. Y después con material de archivo edité. Y, ¿qué fue eso, Nati? Buenos Aires. Mirá. Y bueno. Zarpado igual, ¿no? Sí, dirigir algo a la distancia por teléfono, muy bueno. Y estuvo buenísimo que todo el material de archivo que me mandó eran cantidad de VHS, que claro. encima en pandemia yo ahí en la compu metido en los años 90. No tengo nada más que hacer, gracias. Sumergido en la infancia de Nati Peluso. No, tremendo. Y eso, viste, como la madre alquilaba una cámara una vez por mes y todo ese día filmaba todo lo que hacía Nati. La iba a buscar a la escuela, buenísimo, el reality. El reality. Entonces, bueno, con ese material hicimos Buenos Aires. Y con otras cosas, algo de Super 8 que había filmado un amigo. Y ahí como que mi plan original era, bueno, yo este año laburo con todo, aprendo un poco lo mismo que había hecho... Sí, el 2019. No, 15, o sea, en el 2019 ese era mi plan, un poco lo mismo que había hecho 15 años antes, en el 2008, trabajando en esta productora, y decir, bueno, aprendo para después aplicarlo. Acá siento que fue un poco parecido y también sentir un poco que, bueno, después de tantos años del underground y de meterle y de llamar gente, alguien que me gustaba, un artista que me gustaba en la Concha de la Lora, y de escribirle un mail, mirá, yo hago videos, que pin, que pan, tú, sí, dale, bueno, vení, pum, tomarme un bondi con la cámara solo, pum, meterme en un barrio, en una villa, en lo que sea, filmar, pum, editar solo, estrenar, dárselo para que lo estrene, pum, que tenga 2.000 reproducciones o 10.000 o lo que sea, y así mucho. Por primera vez, bueno, lo que hago se está viendo, tiene reconocimiento. Sí, te ibas haciendo un nombre. Sí. Y bueno, entonces mi plan era, durante ese año, explotarla, como un poco lo hicimos, y el año siguiente capitalizar un poco más, obvio, y plantarnos y poder ganar plata y pandemia. Después de la pandemia como que se empezó a estirar todo mucho. Yo ya empecé con algo que no me gustaba tanto para dónde estaba yendo la industria y la música y no me... los artistas que tenían plata como para pagar los videos que yo quería hacer y además ganar plata no me representaban para nada, y me hinchaba las bolas hacer un video de un pibito hablando de sus cadenas de oro. Entonces como que estaba ahí, y bueno, a comienzos del 2021 fallece Ro en un accidente de autos. La mierda. Entonces ahí como que ya en ese momento éramos Ana, Ro y yo en la productora. Durísimo, un palazo. Sí. Y Ro muy amiga, más allá de compañera y de trabajo y todo, muy, muy amiga y una de las personas más cercanas de mi vida en ese momento. Y bueno, entonces ahí con Ana quedamos como un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Yo como que quería abrirme y empezar a hacer otra cosa, como que ya no tenía sentido seguir tratando de buscar ese camino, que como que todo me decía que no era por ahí, como que yo ya estaba viendo que no era por ahí, encima sin Ro no tenía sentido seguir y tratando de mantener algo que era muy energético de nosotros tres. Claro. Entonces ahí como, bueno, hicimos un último video que fue Tony the Kid de Neopistea, que un poco lo hicimos como celebración, que lo estábamos por hacer cuando Ro fallece. Entonces, bueno, hablamos con Neo, Neo la requería a Ro, como que,
lo pateamos, lo queremos hacer igual, pero pateémoslo unos meses. Y ahí juntamos como a toda la gente que había sido significativa en nuestro año de carrera. Pablito Berns, los otros directores de fotografía con los que habíamos laburado, todos los directores de arte que yo, y los invitamos a participar del video que era como un poco una celebración. Y fue realmente más organizar un cumple que un rodaje. Entonces invitamos mucha gente, todos los extras que habíamos usado en todos los videos, todos juntos ahí, y el video es como un casamiento gitano. Buenísimo. Y como que se representa, está ese alma de eso qué lindo. que vivimos. Entonces, bueno, un poco ahí ese fue como nuestra última cosita que hicimos. Los tres. Sí, exacto. O sea, en ese espíritu, digamos. Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo te recompusiste al X tiempo y cuándo decidiste no abandonar? Después de eso, como que empezamos a hacerlo más esporádicamente. Okay. Ya un poco, ya como una cosa energética de no estar tan disponibles para eso, entonces nos llamaron menos. Y bueno, y ya aparte se había cortado un poco, en el 2020 se había cortado y ya había directores nuevos, y en el 2019 éramos lo del momento. Después, bueno, ya era el momento de otro. Entonces, ahí ya estábamos, haciendo, pero más tranquis. A mí me roban todo mi equipo. Wow. Justo ahí, como que pasaron todas juntas en 2021. Sí. Y un poco también, no sé, empecé de nuevo a hacer videitos para pibes que recién arrancaban. Claro. Y videos trancas, sin presión de nada, ir, filmar. Y ya había algo que a mí me pesaba un poco, que era cómo se trabajaba en ese momento en la industria de la música. Que el video es como el último orejón del tarro. Claro. Como, se planea, no sé qué hacen, pero bueno, se juntan, dicen vamos a hacer 10 lanzamientos este año, dale, listo. Hacen los temas, todo, pum, 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 se meten en el estudio, avanzan, y 15 días antes del lanzamiento, claro, como la resaca energética va... me llaman, necesitamos un video para allá. Bueno, y yo un poco es estar esperando, sin trabajo, que me llamen, necesitamos un video para allá. Montar una empresa de 20 personas, 30 personas, 10 personas, de la noche a la mañana, laburar durante 15 días con todo, estrenar, tirarlo ahí y bueno, esperar a que te llame otra persona dentro de... Muy difícil eso para... Entonces, y más que nada yo queriendo poder laburar... con una línea, ¿viste? Si vamos a hacer 5 videos este año, juntémonos el 1 de enero y digamos, bueno, planifiquémoslo. 5 videos, los hacemos todos juntos o los hacemos por separado, pero tienen una línea. No me llamen 15 días antes, y después no nos vemos más hasta dentro de 6 meses. Y que yo creo que también... Como que yo sentía que los proyectos necesitaban dirección creativa. Y yo quería un poco ocupar ese lugar, porque sentía que en un punto era parte de la dirección creativa de los proyectos, pero sin serlo. Entonces, no sé, me parece que fui eso tanto con Paquito y Catriel en ese momento, como con Neo, pero... desde un lugar incómodo para el laburo. Total. Entonces estaba como un poco con esa idea en la cabeza. Y bueno, seguí haciendo ahí algunos videos, qué sé yo. Después, nada, con eso le propuse a algunos artistas, contratame como director creativo. Eso, estoy para más. Claro, y... te va a servir a vos, le va a servir a Sello, le va a servir a todo el mundo. Van a ahorrar plata, vamos a hacer mejores cosas. ¿Y quién fue ahí el que te dio? Nadie. Entonces, ahí armé mi propio sello. Ok. Ahí fue que me dieron ganas de armar un sello. Bien. Y dije, bueno, me voy a armar un sello, voy a arrancar de a poquito ahí, haciendo mis videitos para... Y en eso...
supongo que 2020, bueno, sí, pasó 2022, que hice otras cosas, me contrataron para hacer una serie, hice algo, una serie documental, qué sé yo. 2023 armé, ya dije, bueno, voy a hacer el sello. Ok. ¿Y eso necesitaste inversión, algo, o fue empezar? ¿Cómo empezaste a hacer un sello? No tengo ni idea. En ese momento... ¿Cómo se llama también? Se llama Wepa Records, es un sello de cumbia. Bien. En ese momento pensaba laburar con un artista nomás, con un solo artista, y iba a ser inversión mía y de mi socio. Que me asocié con un amigo ahí para hacer el sello. Iba a ser inversión nuestra y empezaba a laburar con los artistas medio 360 y medio agarrar los shows para que haya algo de guita ahí y poder, que en el mundo de la cumbia enseguida podés salir a hacer shows. Total. ¿Viste? Como que fiestas privadas o lo que sea, es como hay un mercado más grande que en otros géneros. Total. Entonces, bueno, un poco la idea era esa. Arrancar con... ¿Y cómo fue? Y fue bien, empezamos ahí y enseguida, bueno, medio que llamamos la atención de algunas personas y bueno, nos están financiando y estamos asociados con un sello más grande. ¿Qué se puede decir el nombre? Que es Dale Play. Ok. Y ahí... bueno, nos da un poco más de Claro. de o sea, vos hoy libertad. tu tiempo está full enfocado a esto. 100%. Armamos una oficina y de lunes a viernes estoy de 10 de la mañana a 5 de la tarde ahí en la oficina. ¿Qué es la oficina de Dale Play? No, en la oficina de Wepa. Ok. O sea, es independiente, pero tenés como una... Sí, somos socios de Dale Play. Bien. Es bastante complejo todo el mundo de la industria, que si quieren otro día No, lo hablamos, en otro momento con lápiz y papel. Claro, es medio tedioso y hay mucho vericueto, mucha cosa, que por eso también los artistas no saben nada de cómo es, viste, que es un máster, que es... Bueno. Entonces, medio, bueno... Bueno, y ahí fue otro gran escuelazo para vos, porque meterte en esto, voy a hacer un sello, de vuelta como que volviste a estar como aprendiéndome intuitivamente y de repente, bueno, Dale Play, que es un monstruo, es gigante, digamos. Sí. Entonces ahí, bueno, también vos mucho de, bueno, a ver qué es cada cosa, contratos, vericuetos y cuestiones. Sí, exacto. ¿Y cuántos artistas son? Ahora somos 8 artistas. Okay. Y sí, de nuevo empezando de cero. Y un volantazo, porque ahora lo audiovisual no es sino en el 360 de la dirección artística de lo que es un artista, digamos, pero no como en específico. Exacto. Ahora estoy metido en el estudio haciendo música con los artistas, ya pensando ahí, bueno, a ver para dónde va este proyecto. Tremendo. Donde el videoclip es parte de un ecosistema mucho más grande, pero que... O sea que ahí despuntaste tus ganas de dirección creativa. Sí. ¿Y de ahí el look también? Sí. Fue evolucionando. Fue evolucionando con el tiempo. Sí. Buenísimo. ¿Y qué descubriste de vos mismo que en esta nueva faceta que no te tenías tan, no sé, como que no tenías tan a mano, o recursos o una virtud, un talento, algo? No, todavía nada. No, estoy como muy fresco. Sí necesité mucho trabajo mío personal, más allá de lo laboral, como mucho trabajo interno para, uno, lidiar con la frustración de, bueno, estamos arrancando de cero y por ahí estamos laburando con artistas que nada, hacemos un video, lo dejamos todo, qué sé yo, y tienen 1000 reproducciones. Claro, entonces, bueno, aprender que es un camino y que... Estaba acostumbrado a laburar con artistas que sacábamos un video y eran top un hit instantáneo a nivel mundial o lo que sea. O sea, los de Paulo Londra, ¿viste? Los sacábamos y era el video más visto de YouTube del día mundial. Claro, sí, una locura. Entonces, o sea, un baño de humildad tremendo de empezar de cero. Claro. Y eso, o sea, lidiar con la frustración y con el ego, supongo, ¿no? O sea... Sí, más que nada. No sé si es... Como que ya...
un poco siempre estuve en los dos lugares, ¿viste? No es que, porque siempre estuve en esa y haciendo un video con el Duki y a su vez haciendo un video con Niquillo en la villa, en Pontevedra, que lo sacábamos y tenía... y entonces... Pero bueno, algo de arrancar de cero y por ahí ponerle mucho a algo y que, bueno, tranqui vamos pasito a pasito. Y más que nada también aprendiendo que ahora entiendo por qué era tan difícil proyectar para los artistas o para los managers o para los sellos. Claro, hoy te toca estar del otro lado. Me toca estar del otro lado y veo que hay mucho con lo que lidiar con cada artista hasta el momento de poder entrar en el estudio, hacer las cosas, ¿viste? Claro. Entonces, a muchos artistas los estoy paternando. Claro, un laburo re personal también, claro, ¿no? Un laburo muy personal y, bueno, pasan un montón de cosas para estar en cero, para empezar a hacer música en cero. No es que, bueno, si solucionamos esto ya salimos y tenemos un hit. Es como hay que solucionar todo esto para poder entrar al estudio, para hacer un tema que va a tener 1000 reproducciones. Claro. Entonces, mucho trabajo. Y más que nada lo que estoy aprendiendo es que antes no lo hacía, pero no sé si es por esto en exclusivo o es como una cosa de la edad y de un poco la madurez, poder cortar, de dejar de trabajar en un momento y, bueno, ahora también tengo una vida personal de la que hacerme cargo, que yo siempre viví como con mi vida personal relegada y nunca tuve casa y iba y estaba haciéndole un video a Paulo Londra y después iba y me tiraban en un colchón en un sucucho donde fuera. Y mi lugar era el trabajo. Entonces ahora, bueno, aprendiendo a ordenar un poco y eso ordena mucho el trabajo también, como que a ordenar mi vida personal y tener mi espacio y hace que el trabajo ocupe el lugar que tiene que ocupar y que se resuelvan las cosas más simples, sin tanta emocionalidad por ahí. Así que nada, estoy un poco en ese camino y nada, laburando con los artistas. Somos 8 artistas ahora, son 8 artistas. Y cada uno es un desafío nuevo y cada uno es un planteamiento estético y dirección creativa nueva. Y todo eso como que satisfaces tu sed de crear universos y viste estéticas específicas o por momentos extrañas tirar viste como no sé, esto Dante Spinetta, hacer algo nada que ver de lo que hoy es la cumbia por ahí. No, satisface porque un poco en la cumbia está todo por hacerse, siento. Entonces tengo mucho para como una hoja bastante en blanco. Sí, todavía me pasa esto que son muchos pasos antes de poder hacer lo que quiero hacer. No es que, bueno, con el Kun, el príncipe del acordeón, vamos a hacer esto. Con Macaco vamos a hacer esto. Es como, bueno, todo un camino y es lento mucho, y hay como una burocracia, pasito de bebé avanzando. Pero bueno, ya vamos viendo los frutos no sé, con el Kun sacamos algo apuntado muy a un mundo y enseguida, si bien en cuanto a números está tranqui, enseguida tuvo repercusión en el mundo al que apuntamos y al sonido al que apuntamos y la estética. Buenísimo. Festejar esas victorias como más sutiles quizás, pero que hay que agarrarse de eso para... Y más cuando estás laburando algo muy desde cero y en algo que sentís que cuando ¿no? Que como que tiene un camino que recorrer antes de despegar. Sí. Y también lo que me pasa es que yo vi mucha gente despegar. Vi mucha gente de 0 y a 100. Y no está tan bueno. Sí, son velocidades difíciles. Son velocidades difíciles y estar en 100 tampoco está tan bueno, ¿viste? Como que está bueno estar tranqui y estar creando sin la presión de que todo tenga la vorágine, la fiebre, total. Entonces disfrutando eso, realmente lo estamos disfrutando. Y haciendo cosas que nos gustan, no queriendo pegarla.
porque por ahí la pegás, por ahí no la pegás, qué sé yo, y si estás haciendo algo por pegarla que no te gusta y no la pegás, es un vacío garrón. enorme. Orco, ¿qué dirías que, para ir cerrando, qué es el éxito para vos hoy? Y me encantaría que si te llegas a acordar, y por ahí no sale, pero como hacer un paralelismo o sea, una comparación con lo que por ahí era para vos el éxito en otro momento, ¿viste? Cuando pasa un tiempo y decís, mira, nada que ver lo que tenía, como lo que entendía de éxito. Sí, yo creo que nunca busqué tanto el éxito comercial o como que siempre fui muy del underground. Como que el éxito para mí fue siempre poder estar ahí en la cocina haciendo cosas y ayudando a que las escenas tengan vida, las escenas de las distintas escenas en las que estuve, ya sea del skate, del graffiti, de la música. Como que siempre estuvo medio por ahí el éxito de poder hacer cosas que me gusten, pero a su vez, bueno, siempre tener un reconocimiento. Y creo que por ahí ahora estoy más en un éxito de una cosa más para adentro, y poder como desmenuzar un poco eso de qué hay atrás de que, por más que sea, no sea algo masivo, nunca busqué una cosa de bueno, quiero ser el más masivo. Siempre como una cosa de esto, de más del under y de los nichos y de... Sí, más auténtica, ¿no? Por ahí a vos, como un poco más real a quién sos vos y no subirte por ahí la del camino dado de tipo esto, te llaman un par de productoras, bueno, me subo a este tren y que me lleve donde me lleve. Sí, y eso, y por ahí estar haciendo un video para el más pegado del momento y ir y hacer un video para... Claro, sí. Y como que siempre me llenó más eso. Pero bueno, por ahí ahora estoy viendo que el éxito tiene que ver con una cosa más interna y poder estar yo tranquilo con mis cosas y mis pensamientos sin tanto la necesidad de, por más que sea en un nicho o lo que sea, tener un reconocimiento y una... Sí, con la validación externa, ¿no? Exacto. Orco, para cerrar, ¿qué le dirías al Orco de 18, 17? No, la verdad que confíe en su intuición, que un poco siempre lo hizo y creo que lo que más me guió a mí siempre fue la intuición. Que trate de estar, de liberarse un poco de tantas influencias y estímulos externos y trate de encontrar más su intuición y seguirla. De una. Y para alguien que está como arrancando, dando esos primeros pasos en querer encontrar su impronta y darse a conocer, ¿viste? Como en esa que estás buscando ahí la gran oportunidad que te dé el saltito, ¿viste? Que a ver si logro vivir de esto algún día. ¿Qué le dirías? La verdad no sé qué le diría, no tengo nada muy optimista para decir. Creo que estamos en un momento bisagra muy complejo, en donde de acá a unos años van a pasar cosas seguramente muy distintas a las que estamos acostumbrados y a las que en lo creativo, al menos en todo, pero bueno, hablando de lo creativo, en lo que fue hasta ahora, que por ahí, si bien las modas cambian y todo, te podés ir ayornando y podés estar fresco, por más que, bueno, pasás, esto ya no lo entiendo, o lo que sea. Creo que hoy en día muchos de los oficios que conocemos y de las actividades que conocemos van a dejar de existir. Pero bueno, tampoco eso nos puede paralizar, ¿no? Entonces, la verdad no sé. Confianza y suerte. Suerte, como que
no me gustaría tener 18 años en este momento, la verdad. O me haría, no sé, igual por ahí todo puede pasar también, ¿no? Sí, como que todo puede pasar y por ahí todo este miedo de la inteligencia artificial que nos va a venir a robar los trabajos a todos, no pase nada, se dé vuelta y... pero bueno, eso. Que traten de leer la etapa y la época en las que les tocó vivir y no estar corriendo atrás de una cosa. Traten de escucharse y no estar corriendo atrás de algo que puede ser una burbuja de jabón que se explota y te deja en cualquier lado. Total. Creo que, bueno, si estás ahí un poco conectado con algo interno, siempre vas a estar en un lugar más o menos cálido. ¿Qué dijiste vos? Cálido. Está bueno, lindo. Bien, bueno, gracias. Gracias a vos por haber venido. Gracias a vos y a todos ustedes. Muy lindo. Sin repetir y sin soplar, quiero compartir las principales reflexiones que me dejó la hermosa conversación con Orco, que se dio con mucha sensibilidad y apertura, como habrán notado. Primero, me parece valioso y clave en determinados recorridos ese momento de lucidez y de autopreservación en el que uno dice, tengo que bajarme de esta o me la voy a pegar. O simplemente, no es por acá, quiero algo distinto para mí. Esa levantada de mano y stop que solo uno puede hacer para manifestar que está para algo más. Ponerse pillo y reaccionar, activar. Hacer ese corte aunque no tengas la más pálida idea de cómo seguir ni por dónde es. Es valiente y un gesto de amor propio que hay que saber escuchar y acompañar con ánimo e intuición. Siempre regar la intuición, que es tuya y no tenés por qué validarla con nadie. Solo darle bola y hacerla crecer. Lo segundo es la autenticidad. Me encuentro siempre volviendo a esto. Y la verdad es que es de las cosas más inspiradoras y verdaderas que existen en lo que hacemos. Ni hablar cuando algo de ser uno mismo va en contra de lo que se espera por H o por B. Cierro con esto. Me inspiran y me reconfortan los momentos en los que el ser humano, pudiendo elegir, elige, con el riesgo que eso conlleve. Esos momentos donde la libertad, que es privilegio de algunos, se manifiesta en ir en contra de lo esperado, de lo obvio, de lo que el status quo presenta como deseable y digno de obediencia. No desde un lugar de rebeldía, sino de libertad, de fidelidad con uno mismo. Primero yo y desde ahí puedo, hacia afuera y con el otro. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Esto fue Circuitos Inusuales, idea original y producción de Yuki. Búscanos en redes como Yuki Culture. Agradecemos a Huerta Coworking por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción y el guión estuvieron a cargo de Gabriel Kirchuk y Janela Bornisen. Operación y edición por Julián Danel. Identidad visual y comunicación estuvo a cargo de Catalina Luza, Janela Bornisen y Victoria Brouchi. Música original a cargo de Hernán Espaleta. Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y espera las nuevas entregas. Puedes ir a nuestras redes y comentarnos qué te pareció. Hasta la próxima.